Hola Lucía, ¿cómo estás? Te llamamos acá del Hilo Invisible, te saluda Lautaro y están conmigo Brian y Male. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Acá estamos, un poco queríamos Poco charlar, preocupados, sí, ¿no? Por las obviamente. noticias que nos enteramos. Bueno, sabíamos un poco porque salió a través de algunos comunicados de las organizaciones sociales sobre la situación que había pasado en el parque industrial. Pero bueno, ahora nos enteramos de que se repite algo similar en Barrio Humito y sabemos que vos estás laburando, acompañando estas situaciones y queríamos, bueno, saber qué es lo que está pasando, qué es lo que se está incumpliendo y cómo se fueron dando estos procesos. Bueno, no, sí, como ustedes dicen, yo vengo laburando hace un tiempo ya bastante largo con los compañeros del MTE en relación a algunos abordajes de situaciones que se presentan y que requieren de abogados o abogadas. Y en este caso, en julio pasado, me llamaron los compañeros porque había sucedido la destrucción de una casa en el barrio del Parque Industrial, y ese barrio se encuentra dentro de lo que se conoce como el Registro Nacional de Barrios Populares, ¿no? Que tiene que ver con una política pública que se implementa hace un par de años en nuestro país con el objetivo de sociourbana de los barrios populares que existen en el país. El barrio Parque Industrial, esa parte, ese ejido, digamos, viene a ser parte de este registro, ¿no? Del RENAVAP. Y lo mismo pasó, eso había sido de la parte de la Dirección de Control de la Secretaría de Fiscalización y Control Urbano de la Municipalidad de Paraná, que habían ido con una cédula de notificación totalmente irregular y a las 5, o sea, y en el contexto de madrugada, con personal policial acompañando y armado, destruyeron la casa sin haber hablado antes con los vecinos, sin interiorizarse qué era lo que estaba pasando ahí, y que luego nosotros, tanto el vecino damnificado como los compañeros de las organizaciones y las integrantes las referentes de la Secretaría Nacional de Integración Sociourbana de Nación, fuimos recibidos por la intendenta Rosario Romero a los pocos días para tratar de resolver este asunto. Y había una ley que es la 27456, Uh-huh. que 53, perdón, que es la que regula, que crea el registro nacional, que regula, tiene toda una regulación en cuanto al mejoramiento de las condiciones materiales de la vida familiar y comunitaria de esos barrios, interés público, esas actividades, que establece que no se prohíbe los desalojos Uh-huh. de aquellas personas o de aquellas construcciones o aquellas viviendas que estén dentro de ese ejido que está delimitado y registrado, ¿no? Y debidamente registrado, sí, en el Registro Nacional, en lo que se llama el RENAVAP. Uh-huh. Y nos dimos cuenta de eso, de que había un desconocimiento total de una normativa nacional de interés público, de una ley que incluso que una ley que es operativa, digamos, que no requiere adhesiones del municipio ni adhesiones de la provincia para poder ejecutarla, digamos, o exigirla. Y bueno, y ahí comenzamos, como eso fue lo que surgió en lo del parque industrial. Igual ya se venía trabajando esto también, digo, no es que nosotros, sí, sino que se venía trabajando con la Secretaría Nacional, con las compañeras, uh-huh, integrantes de la Secretaría referente de la provincia, en las otras gestiones municipales. Digo, es algo que no se desconocía. Uh-huh. Y el otro día nos encontramos con respecto una intimación. Sí, con respecto a esto del parque industrial te quiero preguntar, porque es el primer hecho que, si bien como vos decís, esto se viene trabajando, las compañeras de las áreas correspondientes del Estado a nivel nacional esto lo laburan y demás, si este hecho fue violento, como vos decís, ¿no? Fue sin previo aviso, fue de madrugada,
tuvo una serie de irregularidades que lo caracterizaron y que por eso tomó estado público, ¿no? Vos como parte integrante de esa mesa donde te recibió la intendenta Rosario Romero, entiendo con algunos funcionarios, ¿vos crees que realmente fue un desconocimiento, digamos, por parte de los funcionarios de gobierno que tienen a cargo las áreas de control urbano? Porque de ser así, sigue siendo grave, digamos, que se desconozca la legislación que regula estos espacios. Sí, yo quiero creer que sí, ¿no? Ujú. Quiero creer que hubo un desconocimiento y que, bueno, se pusieron en conocimiento del asunto. Pero bueno, porque mirá también lo que nos sucede el otro día, que también este otro caso en el barrio Un Mito de lo que Sí. sucede, que le llega una intimación del juzgado de falta a una persona que habita el lugar hace más de 6 años, que incluso fue beneficiario de una conexión de red cloacal que hizo la municipalidad en 2022, en el marco de las acciones que llevan a cabo las compañeras de la Secretaría De integración de sociourbana. la Ajá. CIS, Sí. de integración sociourbana, digamos, o sea, que había sido, le llega incluso una intimación el lunes pasado para que desaloje. Entonces, por suerte, están las compañeras con mucho compromiso, porque un poco lo que hablábamos con ella, bueno, ellas se pusieron en contacto, nosotros nos pusimos en contacto con ellos fueron a hablar con los vecinos, hicieron ellos una presentación en el juzgado de falta interviniente diciendo, che, miren que está esta ley, que hay una prohibición de desalojo, que es de interés público, etcétera, como informando, haciendo pedagogía a los funcionarios públicos. Tremendo. Y eso igualmente sirvió para que la municipalidad tome una decisión, que fue suspender todos los procesos que se estaban iniciando o que estaban iniciados en relación al desalojo en barrios del RENAVAP, para tomar una decisión qué van a hacer con esa situación, ¿no? Y me parece que ahí la intervención de la Secretaría, digo esto porque, ¿no?, en un momento en el que eso lo hablábamos con las compañeras, en un momento en que hay un Estado que se achica, hay un Estado que se retrotrae, hay un Estado que se retira de la vida pública, de los vecinos y vecinas, hay trabajadoras comprometidas con su trabajo, Sí. que igualmente hacen, cumpliendo dentro del marco legal y dentro de las funciones que les competen, porque no es que están Sí. fuera de sus funciones, sino que claramente son dentro de las funciones que les compete, pudieron modificar una realidad concreta que era la intimación a un desalojo inminente, ¿no? Claro. Y a la vez también Ujú. poder hacer traccionar para que la municipalidad, a través de la Secretaría Legal, diga, bueno, a ver, paremos con todo esto y que tomen una decisión, que esperemos que la decisión que se tome, por supuesto, sea acorde a la ley que rige a estos barrios populares, y que se piense también y que se impulse, así como se pensó en esa reunión con la intendenta Rosario Romero, la conformación de una mesa de trabajo Ujú. con los distintos barrios populares de la ciudad de Paraná, para poder empezar a pensar cuáles son las necesidades y las complejidades de esas necesidades, ¿no? Ujú. Sumo a lo que venís diciendo, toda esta batería de políticas públicas, incluso el registro de barrios populares, dependía de la ex SISU, ahora SISU también, pero con doble S, entiendo, porque de ser Secretaría de Nacional de Integración Sociourbana pasó a ser Subsecretaría de Integración Sociourbana, y sumo también que fue muy atacada, ¿no?, por el gobierno de Milei, juzgada de bajar más los fondos, de malversación de fondos, cuando en realidad no se comprobó nada, y al contrario, no solo que se creó el Registro Nacional de Barrios Populares, el certificado de vivienda, el programa Mi Pieza, ¿no?, que ayudó a crearle un cuartito más, un montón de hogares en la Argentina, sobre todo hogares de mujeres. Y bueno, estas obras también, como vos decís, de instalaciones eléctricas, domiciliarias, de cloaca, todo esto dependía del famoso fondo del FISU, ¿no? Que si bien recibió un ajuste brutal, como vos decís, todavía hay compañeras y compañeros que laburan ahí, y que creo que esta denuncia ocurrió a través del organismo de la SISU, ¿o no? La denuncia del barrio Mito.
Sí, por eso mismo, ¿no? Es como incluso Sigue la funcionando, persona, claro. digamos, llega a la compañera llega el reclamo de la persona porque hay como un 0800, digamos, dentro de la página del RENAVAP, hay un lugar en donde ellos pueden poner alertas de desalojo y ahí los trabajadores y trabajadoras de ese área que están afectados a la regional se ponen en contacto con ese vecino o vecina, y en este caso hubo una intervención inmediata y sumamente eficaz también, ¿no? Porque Claro. hicieron una intervención en el expediente concreto de este vecino, que se limitaba a informar a una jueza de garantía la vigencia de una ley nacional, Claro. y las prerrogativas y los derechos que esa ley otorgaban a las personas dentro, que tienen un hogar dentro del ejido del RENAVAP, y se tomó esa decisión, digamos, porque cuando nosotros como patrocinantes del vecino quisimos ya intervenir en el expediente, nos informaron que habían quedado todos los expedientes en suspenso hasta nuevo aviso. Entonces, de ahora nosotros lo que estamos pidiendo, o nos parece lo más lógico, es entender que estas personas que viven en estos barrios populares tienen todos los derechos de mejorar sus condiciones de habitabilidad, que el Estado en todos sus 3 niveles, y el Estado municipal en este caso, tiene que garantizar la mejora en la calidad de vida de estos vecinos y tiene que ser prioritario, digamos, y hay que encontrar las formas y los modos, salteando las cuestiones burocráticas, digamos, porque son situaciones que se abordan novedosas, y para eso hay que encontrar nuevas formas de abordaje, ¿no? Porque es un antecedente muy malo, ¿no? Pienso, yo vivo en un barrio RENAVAP y escucho esto y es un antecedente muy malo, ¿no? Es una forma también de poner intranquila a la gente. Vamos a dejar el link donde se puede hacer la denuncia porque me lo pasaron las compañeras de la SISU. Es www.argentina.gov.ar/desarrollo social /RENAVAP/desalojos/canales. Uno ingresa ahí, que es lo que hizo este vecino, y puede denunciar en caso de que vos vivas en un barrio RENAVAP, tengas el certificado de vivienda igual así haya algún intento de desalojo. Entonces, está muy bueno que visibilicemos esto, Lucía, porque es como vos decís, ¿no? El Estado está obligado por una ley a cumplir esto. No es que estamos inventando nada, ¿no? Sí, porque aparte, por ejemplo, tanto en el caso del barrio Parque Industrial como en este caso, la pregunta de los vecinos era, bueno, pero yo el caso del barrio industrial, digamos, que era, ¿puedo seguir construyendo? Y la construcción, estamos hablando de mejorar las condiciones de habitabilidad. Claro. No es que estamos hablando de que están construyendo una torre de 20 metros con vista al río. ¿No? Están tratando de mejorar con esfuerzo, con muchísimo esfuerzo, en las condiciones adversas que estamos viviendo, atravesando ahora, poder mejorar sus condiciones de habitabilidad para sí y para su núcleo familiar. Entonces me parece que, como bien vos decís, digamos, tiene que haber un gesto concreto desde la política de garantizarle una seguridad jurídica, una seguridad para aquellas personas que digan, bueno, sí, me mando a construir, porque si construyo no me van a venir a romper para desalojar. No, eso tiene que quedar clarísimo, me parece. Y agrego, porque entiendo que también hubo algunos operativos policiales en algunos barrios. Bueno, hace un tiempo nos enteramos de que salió en las noticias del barrio Macarone, en la que hubo un operativo desmedido, ¿no? Para lo que se buscaba. Hace poco nos enteramos que hubo uno también en El Pozo. Yo sé que vos sos abogada y que siempre estás acompañando este tipo de causas y que también sos una militante. Digo, ¿cómo la ves en general a la vida en los barrios en relación a este tipo de estigmatización, ¿no? Porque no deja de ser que uno tiene el derecho de tener su vivienda, uno tiene el derecho de vivir en su barrio, quiere tener una casita más linda y aún así existe este hostigamiento, digo. ¿Cómo la estás viendo ahora? Y para nosotros, también, como desde el lugar en el que yo también milito, que es el Movimiento de Derechos Humanos, siempre hemos bregado por una seguridad democrática, ¿no? En donde se entienda la seguridad
en un respeto irrestricto de la vida de todos, todas, y a la vez también entender qué otras causales o qué otras, digamos, sí, qué otros factores influyen en esa inseguridad que aqueja a los vecinos y por los cuales vemos a las autoridades políticas y públicas rasgarse las vestiduras o rodearnos con hacernos sentir el ruido del helicóptero, entender. Entonces, sí, nosotros lo que digo, como pensar, porque no se viene de la situación concreta de lo que se da, pero esa situación, digamos, la lucha contra el narcomenudeo o el narcotráfico, son situaciones que se presentan generalmente en los barrios más populares, en los barrios periféricos de la ciudad de Paraná. Los pibes son hostigados, los pibes son estigmatizados, y nosotros vemos también en este registro, digo, en esta herramienta que es la integración sociourbana, una herramienta que tiene que ver con el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas, ¿no? En entender el acceso a los servicios, en el tratamiento de los espacios libres. ¿En cuántos barrios nosotros vamos y nos dicen de la plaza 2 cuadras, y cuando llegás a la plaza es un baldío, ¿no? En esas construcciones simbólicas que también se hacen en esos barrios populares, en esos barrios, digamos, de la periférica, en donde se construye una plaza en donde en realidad hay un baldío, no hay una plaza, digamos, como conocemos nosotros, que vivimos quizá un poco más adentro de bulevares, que una plaza es una plaza es bancos, juegos, árboles, sombra, el uso del espacio público y de la comunidad, del encuentro, y no es un baldío, una plaza, ¿no? Lo pienso porque son esas cuestiones que nos chocan en las realidades y que tienen que ver para mí con esto de encontrar o poder encontrar en estas herramientas la forma de fortalecer actividades económicas, actividades familiares. Digo, ¿cuántos vecinos que están dentro de los barrios populares tienen su negocio? Su subsistencia familiar depende de ese lugar, digamos, en la casa donde pusieron su negocio, su comercio, lo que fuera. Entonces me parece que el abordaje, en este caso que vos me preguntabas de la seguridad, siempre tiene que ser integral. Es una de las discusiones que desde el Movimiento de Derechos Humanos hemos dado y seguimos dando, entendiendo la seguridad democrática como una seguridad que incluye u observa diversos factores y no solamente la violencia. Muy interesante todo esto que nos comentás, Lucía, porque la verdad, personalmente, yo me enteré por Male de todo esto que había sucedido, y prácticamente ningún medio de la ciudad ni de la provincia se hizo eco de, por lo menos que yo sepa, de alguna de estas situaciones. Así que bueno, muy valioso poder tener estos testimonios acá en el programa. Yo te quería preguntar si ves como condicionado o atado de manos como al municipio por justamente lo que comentaba Male, lo que viene siendo la política nacional de estigmatización a lo que son este tipo de políticas de inclusión a los barrios populares, y también preguntarte qué tipo de, más allá de las que ya comentabas, problemáticas vas viendo que se suma, digamos, ahora el miedo que te desalojen de tu propia casa, todo lo que son el empeoramiento de las condiciones de vida, cómo viene repercutiendo eso en estos barrios que justamente mucha gente ha querido inscribirse para tener la experiencia de tener su primera casa, y justo capaz en este contexto se está encontrando con más problemas que soluciones. Te quería preguntar un poco por eso. Sí, yo creo que también la intervención de organizaciones como el MTE, que es una organización que está territorial, digamos, que tiene ahí las patas bien metidas en el territorio, tiene que ver también con eso de poder informar a los vecinos o vecinas, o poder construir ahí un sentido de los derechos que tiene y de las garantías también que deben exigir, ¿no? Y en relación al municipio, mirá, nosotros en esa reunión que tuvimos con la intendenta, ella manifestó claramente su voluntad de poder trabajar en conjunto, de poder pensar, digamos, la intervención de las organizaciones sociales como una pata más en la lógica de un trabajo que
que se puede hacer en el abordaje de esta temática. Y nosotros trabajamos para eso, digamos, insistimos constantemente, diariamente casi, a funcionarios, a concejales, para poder conformar esa mesa, porque también lo que nosotros estamos planteando y que no desconocemos, digo, también hay una cosa de y esto también lo digo de la experiencia y la trayectoria que por ahí uno tiene en el ámbito de los derechos humanos, siempre desde el poder político a las organizaciones de la sociedad civil, somos también medio estigmatizadas como si lo único que hacemos es una demanda constante, ¿no? O denunciadores seriales o demandantes seriales, ¿no? Y a la vez nosotros venimos haciendo política hace un montón de tiempo, formándonos, construyendo herramientas. En el caso de la organización del Frente o del MTE son espacios políticos que, lo insisto, territoriales, que están día a día con los vecinos, sabiendo sus necesidades, sabiendo las problemáticas y sabiendo sobre todo la forma en que se pueden abordar, ¿no? Porque hay una cosa ahí que el Estado, por ahí lo digo también porque yo soy trabajadora del Estado, ¿no? Y a veces lo pienso y digo, hay un desafío ahí en el Estado de poder, y quienes estamos laburando y tratando de resolver situaciones concretas, cada situación requiere un momento y un abordaje determinado, ¿no? Cuando el Estado intenta homogeneizar la respuesta es donde va a fallar generalmente. Y para eso pensar en un abordaje desde el municipio, con las organizaciones populares, con los vecinos de los barrios, es importante porque ahí se entrelaza todo el articulado, digamos, se entrelaza y se pueden dar cuenta de distintas realidades y qué abordaje y qué complejidades, porque yo hoy decía eso, bueno, qué necesidades tienen los barrios populares y qué complejidades tienen, ¿no? Porque tenés una complejidad desde la construcción de una obra pública sumamente compleja y carísima. En estos momentos no hay ningún Estado que tenga un peso, también hay que decirlo, pero después tenés demandas como la bajada de la luz, que solamente requiere del municipio una intervención de intermediario entre la empresa de luz y el vecino, y los vecinos. Ni siquiera es que le genera al municipio una erogación estrafalaria de dinero. Entonces, me parece que hay una lógica ahí que hay que en estos momentos de crisis sociales y económicas, los estados no tienen que olvidarse de las organizaciones sociales, porque son quienes tienen, no solamente están en el territorio, sino que, insisto, es gente que viene laburando en distintas temáticas hace un montón de tiempo. Entonces tienen mucha data, mucho conocimiento, mucho saber, mucha formación que puede ahí aportar. Entonces me parece que en este momento en donde ya nos ha explotado el sistema político por todos lados, tiene que hacer, y esto también es un llamado quizás al peronismo, del cual yo me siento identificada, tiene que haber un cambio en el abordaje de la situación. Muy interesante lo que estás planteando sobre el rol en relación al Estado con respecto a las organizaciones y sobre todo la forma de gestionar y de gobernar también, ¿no? Que es un poco lo que también salió en la reunión que tuvieron con los funcionarios, que bueno, lamentablemente los recibieron después de haber tirado abajo una casa. Ojalá hubiese sido antes, ¿no? El diálogo, antes de que ocurra el hecho. Una vez... Sí. Sí, no, que ojalá que hubieran cualquier tipo de contacto con los vecinos. Eso fue lo más llamativo, claro. Y es lo que nosotros planteamos en la reunión. Igualmente hay que decirlo, el vecino afectado, presentamos un pedido de resarcimiento. La semana pasada se le llevaron los materiales, digamos, la misma cantidad de materiales que habían destruido, se les repusieron en el lugar, digamos, el vecino no tuvo que pagar flete ni nada, así que eso también hay que decirlo de la municipalidad, que tuvo una respuesta reconociendo por un lado su error y por otro lado dando cuenta y reparando el daño ocasionado. Así que bueno, celebramos, digamos, que hayan reparado ese error y esto, llamamos a que se cree un diálogo más fluido, digo, el rol que tienen las organizaciones sociales
bueno, en particular esta, pero en general las organizaciones sociales es un poco estar al lado del vecino, de la vecina, y muchas veces las respuestas pueden llegar mejor, más clara y con más certeza cuando están esas interlocuciones. Por ahí hay como un cuco ahora que se le crea alrededor de las organizaciones sociales para no apoyarse en eso, pero bueno, consideramos que cuando hay una ley que te obliga a cumplir cuestiones de integración suburbana, no hay medias tintas, no hay lugar a dudas. Digo, si se tiene que sentar la subsecretaría de Integración Suburbana, el Estado y los vecinos, ojalá y celebro esa mesa se cree permanentemente. Hay muchísimos barrios con problemas de todo tipo en Paraná, en el centro, en el oeste, en el este, en todos lados. Y creo que este espacio es una propuesta también, ¿no? Porque no solamente es la queja, como vos decís, o somos denunciadores seriales, como decías vos, sino que también hay propuestas por parte de los vecinos y de las vecinas que habitan esos lugares para poder, en definitiva, vivir mejor, que es lo que se quiere, ¿no? Siempre hay propuestas y siempre hay propuestas sensatas de parte de las organizaciones sociales o de los organismos de derechos humanos o de las ONG siempre quienes están en el territorio tenemos propuestas que son sensatas. Eso es el tema de que no es un desperdicio, que yo digo, porque cómo puede ser, digamos, ¿no? Esta cosa de no poder trabajar articuladamente, salvo en contadas excepciones. Pero no es que vamos con cosas delirantes y ni siquiera, digo, y esto pasa, insisto, en el ambientalismo, en los derechos humanos, en las organizaciones sociales. Todas las personas que laburamos territorialmente, que laburamos con una realidad determinada, tenemos la capacidad y la creatividad de poder pensar de distintas formas de abordar, desde la máxima a la que queremos llegar y desde la mínima, por dónde podemos empezar. Te agradecemos, Lu, por todas estas reflexiones y quería que nos digas, si hay una persona, un vecino, una vecina, un ciudadano que está escuchando, que vive en un barrio RENAVAP y que le puede pasar una situación similar, ¿qué es lo que tendría que hacer? ¿Con quién debería comunicarse o cómo debería ser el accionar? Dijimos el link de la página, y si no, ¿cuáles serían los pasos a seguir? No, los pasos a seguir sería eso, contactarse con los referentes de las vecinales o de las organizaciones que laburan territorialmente. En principio, como bien dijeron ustedes, a través de la página de la SISU, me parece que las compañeras han demostrado, insisto, una intervención efectiva e inmediata, no solamente inmediata, sino que lograron con muchísima efectividad. Su intervención logró una efectividad que es suspender todos los procesos de inminente desalojo. Nosotros incluso ahora estamos también evaluando y solicitar se nos informe cuántos procesos de desalojo hay en los juzgados de falta de la ciudad de Paraná, por ejemplo, ¿no? Como para tener el panorama. Pero me parece que lo más importante es que se comuniquen con las compañeras, las referentes de la SISU, y también con los referentes barriales, que son quienes pueden orientarlos por a dónde ir y cómo ir resolviendo los problemas que tienen que ver con estas cuestiones. Bueno, buenísimo, Lucía, muchas gracias. Muchas gracias por tu laburo también, ¿no? Porque por lo menos yo conozco, digamos, de tu laburo desinteresado con respecto a este tipo de causas. Así que contá con el aire del hilo invisible y con el espacio en Radio Barriletes para poder seguir actualizándonos de esto que nos preocupa, que es grave, que deja un antecedente malo, que si bien, por supuesto, las compañeras y las organizaciones sociales están al frente, no nos tenemos que dormir, porque si no se cumple una ley nacional de este tipo, y estamos jodidos. Por lo menos visibilizarlo a nosotros por lo menos nos reconforta poder ser un canal donde otros compañeros y otras compañeras como se enteren, porque esto ni siquiera había salido en las noticias. Es un tema del que se habla poco, pero es un tema que es crucial, porque es ni más ni nada menos que el techo de familia, de familias y de vecinos de la ciudad. Así que gracias por tu laburo, gracias por el tiempito, y contaba con Radio Barriletes para seguir este tema.
Bueno, gracias a ustedes. Igual la aclaración que no es desinteresado para nada. Es un laburo con el interés que también creo que compartimos todo, que es tratar de transformar realidades injustas, de hacerlo desde mi lugar, en mi caso, desde mi lugar, desde mi formación, aportar de ahí un saber determinado que insisto, confluye con otros saberes, como fue estos trabajos, que si bien yo aparecí como la abogada y la patrocinante de estos casos, igualmente este trabajo ha sido abordado desde distintos saberes, ¿no? De distintas prácticas, y me parece que eso es uno más, y ahí está mi interés, en seguir construyendo colectivamente. Muchísimas gracias, Lucía, por este contacto. Hasta luego. Gracias a ustedes. Y repetimos los canales y el link para poder hacer denuncias. En este caso es argentina.gov.ar/desarrollo social /RENAVAP /desalojos /canales, y hay un WhatsApp también. Así que este puede ser más accesible todavía, que es 11 36 39 80 80, y responde de las 9 de la mañana a las 17 horas. Es una cosa gravísima, porque no es uno, dos, bueno, aunque sea un barrio también sería gravísimo, pero son 66 barrios que están en el Registro Nacional de Barrios Populares, y que, si no se frenaba este desalojo, que frenó los demás desalojos a posteriori, no sabíamos en qué iba a seguir, ¿no? Sí, la verdad, una situación lamentable que, bueno, gracias al accionar de compañeras como Lucía se pudo evitar una catástrofe aún mayor que hubiera sentado un precedente, la verdad, bastante horrible. Ya lo sienta, obviamente, pero bueno, por lo menos se pudo evitar que se realizara efectivamente ese desalojo, y bueno, creo que valida aún más este rol que cumplen, más allá obviamente dice la compañera que obviamente no es desinteresado, pero se entiende que lo hacen por la convicción, a eso quise decir, por ¿no? militancia, Claro. digamos, y por creer que el otro también merece un techo, digamos, y más en esta situación tan compleja.